Bueno, vamos a terminar ya con estos temas. Y este es un tema pues también que ha tomado importancia en los últimos años, ¿no? Se ha puesto de moda, vamos a decir así, porque hemos empezado a darnos cuenta realmente que algunas conductas que han estado ocurriendo no son normales, ¿no? Y antes, por nuestra cultura, por nuestro machismo de alguna manera también, ¿no? Hemos creído que son conductas normales, ¿no? Entonces yo creo que recordamos nosotros nuestra experiencia en el colegio, ¿no? Y nos damos cuenta que de repente muchas conductas han sido bastante agresivas, ¿no? De nuestros compañeros. Eso el encuentro después de clase ahí así, y listo. Yo pues, con mis hijos ahí afuera, que no, total ahí, un hijo ya no quiere ir a clase, decía, total tuve que cambiar, porque no, ese me dice, a todo el mundo le pega, a todo el otro, ¿qué para hacer? Cosas que pasa uno. Dice Martin Luther King, dice, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir como hermanos, ¿no? Un dicho bastante interesante realmente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de hostigamiento, ¿no? De violencia escolar, ¿no? Tenemos que ver que hay aspectos acá que pueden dividirse, ¿no? Entre los profesores, por ejemplo, entre el profesor-alumno, entre los alumnos, ¿no? Es decir, hay todo un espectro bastante amplio de cómo ocurre esta violencia a nivel escolar. En el colegio todos recordamos, ¿no? Que alguna vez nos han dado reglazos, nos han dado ligazos, ¿verdad? Palmetazos, ¿sí? Yo recuerdo siempre mucho, yo estudié en el Colegio Nacional de San Juan, ¿no? Y siempre recuerdo a un profesor de inglés que me dio una buena, pues, ¿no? Ya está ahí en secundaria, en primer año de secundaria, ¿no? Se estudiaba el estilo todavía en esa época, ¿no? Y también, pues, algunos alumnos, algunos compañeros, ¿no? Eran el blanco, ¿no? De la burla, digamos, incluso de la agresión también, ¿no? Al colegio recuerdo, pues, venían alumnos que habían sido expulsados de otros colegios, ¿no? Y venían a alborotar nuestra clase, ¿no? Bueno, ¿y ustedes dónde vienen? ¿No? Que nos han botado del colegio ya como 3 veces y venían al colegio pues y alborotaban a todo el mundo y agarraban pues a uno siempre de punto, de blanco, como se dice, ¿no? ¿Y quién era generalmente el más bajito, ¿no? El más flaquito, el más tranquilo? A veces también se los agarraban con los que venían de la sierra, ¿no? O sea, también por su etnia o por... Sí, 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 también los molestaban mucho, ¿no? Entonces esto es algo que se ha visto y que, bueno, se ha considerado como algo, como una conducta normal, ¿no? Entonces bullying es un modo de trato entre las personas, ¿no? No hay una traducción, digamos, que pueda expresar eh, de manera precisa lo que es el bullying, ¿no? Se le ha traducido como acosar, como molestar, hostigar, obstaculizar, incluso agredir, ¿no? Físicamente a alguien. Tal vez la palabra que más se usa ahora es el hostigamiento, ¿no? Eh, es un continuo, deliberado maltrato verbal o modal que recibe un niño o una niña por parte de otro u otros que se comportan con él o con ella cruelmente con el objetivo de someterla, arrinconarla, amenazarla, intimidarla o de obtener algo de la víctima, ¿no? Entonces en el bullying, ¿no? Pueden tener autores tanto a individuos como también puede ser un grupo, ¿no? El bullying se maneja de una manera sistemática, se extiende por un periodo largo realmente, ¿no? Las víctimas se sienten en desventaja y por lo general se consideran culpables, ¿no? de la situación. Puede ser de forma directa, como indirecta también, a través de agresiones físicas, psíquicas, ¿no? Y las acciones que se presentan con mayor frecuencia, ¿no? Es, por ejemplo, acechar,
espiar, ¿no? En el camino a la escuela, perseguirlo, echarle, empujarlo, darle puñetazos, cocachos, palizas, eso es en lo físico, ¿no? Marginarlo también de la clase o inventar rumores, mentiras, juego sucio en el deporte, reírse del otro, hacer comentarios hirientes, volarse, mofarse continuamente. Una de las cosas, ¿no?, es ponerle sobrenombres también, ¿no? Bueno, los colegios siempre han sido zoológicos, ¿no? Siempre había de todo, ¿no? Hay una ballena, hay un elefante, ¿no? De todo había ahí, ¿no? Jirafa. Me he hecho recordar, ¿no? A mí me decían oso, por ejemplo, ¿no? Oso me decían a mí. Pues yo siempre he sido así medio... Alfiler. Cabeza de alfiler. Los inteligentes, cabeza de alfiler. Esto puede resultar gracioso, ¿verdad? Pero en algunas situaciones son extremas, pues, ¿no? Y causan incomodidad, ya, ¿no? Yo me acuerdo a un compañero le decían brujo, ¿no? A otro le decían Satanás. Bueno, hay chapas, sobrenombres que, bueno, pueden ser tolerables, pero que ya otras también ya van a un extremo y causan incomodidad, lógicamente, ¿no? Bueno, y esto no solamente en el colegio, ¿no? También hasta en la universidad a veces tiende esto, ¿no? Bueno, hay distintos tipos, ¿no?, de acoso escolar. El directo, que es el más usual, digamos, en los niños, en los varones, es el acoso directo, y puede ser físico, ¿no?, a través de agresiones, ¿no? Yo no recuerdo que físicamente me hayan hecho bullying, por ejemplo, a mí, pero sí recuerdo que una vez, bueno, esto lo cuento ya entre nosotros, sé que nadie nos está mirando, es el evento del mundo, ¿no? Yo recuerdo que pues una vez me peleé con un compañero de mi salón, el San Juan, ya sería en el primero o segundo año, secundaria, y nos citamos para darnos una golpiza pues ahí en el Coliseo Gran Chimú, como está cerca nomás ahí de Huerta Grande, ¿no? Ahí en la bajadita, ¿no? En esa bajadita que da ahí del Coliseo, y ustedes se imaginarán que todo el salón estaba presente ahí, ¿no? Y haciéndonos pues barra para pelearnos bien, ¿no? Pero bueno, a veces ocurre ya, ¿no? Ese era un combate pactado, vamos a decir así. Ya habíamos quedado que teníamos que pelearnos porque ya teníamos que solucionar un problema. Pero no era porque me estaban agrediendo ni yo le estaba agrediendo a él tampoco, ¿no? Pero ya lo patológico es que pues se le agreda físicamente, que al final se le apane al jovencito, ¿no? Cualquier cosa, ya le golpean, le pegan, le escupen, ¿no? Es algo, una agresión física. Pero también puede ser verbal, ¿no? Es decir, gritarle al niño, decirle cosas muy hirientes, ¿no? O maltratarlo psicológicamente también, ¿no? En cambio, el acoso escolar indirecto es más en niñas, ¿no? Y lo que pretenden es aislarla básicamente a la niña. Es una manera de castigo, vamos a decir así, ¿no? Tú no formas parte de mi grupo, ¿no? Y esa es una forma de molestarte continuamente, de hacerte sentirte solitario, lógicamente, ¿no? Y de esta manera, pues, hacer que la vida del escolar no sea agradable. Hace poco, ¿no? Precisamente también en el consultorio, ¿no? Y estas cosas lo vemos cada vez más, y a veces la madre nos consulta por otra cosa, y uno tiene la obligación, como le decía, ¿no? El niño venía por dolor de cabeza, por estado de ánimo bajo. Entonces le decimos, bueno, ¿cómo están en la casa? Bueno, sí, bien, el papá bien, todo bien. Y le digo, ¿la escuela cómo va? ¿No? Me dice, doctor, ahí sí ha habido problemas, me dice. Mi hijo estaba en tal colegio y le han estado maltratando físicamente, le han estado agrediendo, así que he tenido que cambiarlo de colegio. Bueno, entonces a veces nos preocupamos, hacemos el examen neurológico, todo está bien, ¿no? No hay nada, no hay ningún signo. Y bueno, y ahí está la razón, ¿no? Realmente, ¿no? A este niño lo habían cambiado 2 veces de colegio en el mismo año. No podía adaptarse, era un niño bastante callado, tímido, ¿no? Y que lógicamente por su carácter se había hecho, pues, a veces la víctima, ¿no? Bueno, en el bullying hay 3 participantes, ¿no? Que se llama el triángulo del bullying, ¿no?
el agresor o llamado también hostigador, la víctima o el hostigado y el observador. Entonces, este es el triángulo, ¿no?, en el bullying. Hablamos del agresor entonces primero. Los agresores, por lo general, son los más fuertes físicamente, ¿no? Son los más impulsivos, son los dominantes. Ellos tienen conductas antisociales, son poco empáticos con sus víctimas y pueden haber hasta 3 tipos de acosadores, ¿no? El acosador inteligente es aquel que con buenas habilidades sociales y popularidad en el grupo es capaz de organizar o manipular a otros para que cumplan sus órdenes. Pero también hay un acosador poco inteligente, ¿no? Aquel que manifiesta un comportamiento antisocial y que intimida y acosa a otros directamente, a veces como reflejo de su falta de autoestima y de confianza consigo mismo. Y el tercer tipo, ¿no?, es aquel que es acosador víctima. Es aquel que acosa a compañeros más jóvenes que él y que a su vez él es acosado por chicos mayores o incluso es víctima en su propia casa. Entonces tenemos hasta 3 variantes, ¿no?, de el hostigador o agresor. Básicamente el agresor intenta ser respetado, ¿no?, a través del miedo. Por otro lado tenemos la víctima o el hostigado, que suelen ser niños tímidos, inseguros, que mantienen una protección exagerada, ¿no?, de los padres, son menos fuertes físicamente también. Y existen también 2 tipos de víctima, ¿no? La víctima pasiva, que suele ser débil físicamente, insegura, por lo que resulta un objeto fácil, ¿no?, para el acosador. Otras son que tienen una autoestima baja, no tienen amigos, son deprimidos, y algunos de estos síntomas pueden ser también secundarias del mismo acoso, ¿no? Y la víctima provocadora, ¿no? Son las que tienen un comportamiento molesto, ¿no?, irritante para los demás, son los que dan cólera, ¿no? En ocasiones sus iguales le provocan para que reaccionen de manera inapropiada, por lo que el acoso posterior que sufren podría llegar a parecer incluso justificado, ¿no? La forma como le realizan, digamos, al hostigado. Y tercero son los espectadores. Ellos conocen bien la situación, ¿no? Son los que arman todo el barullo ahí. Se les pide que lo aplaudan o que lo ignoren, ¿no? Y pueden dividirse en compinches, que son los amigos íntimos y ayudantes del agresor o hostigador. Los reforzadores no acosan de manera directa, pero observan las agresiones y las aprueban, incluso las incitan. Los ajenos son los que están neutrales y no quieren implicarse, pero al callar están tolerando el bullying. Y los defensores, que pueden llegar incluso a apoyar a la víctima del acoso. Cada uno de ellas con sus consecuencias respectivas, ¿no?, lógicamente, ¿no? Los espectadores entonces resultan muy eficaces en la solución del maltrato, ya que este puede continuar solo si los espectadores lo toleran. La ley del silencio. Bueno, y aquí este es el asunto, ¿no? Muchas veces estas cosas que ocurren, no por miedo del hostigador, no se comparten, ¿no?, a la familia, ¿no?, o a los profesores o los que están bajo la tutela, digamos, de estos escolares. Por lo general, los niños no hostigados o víctimas no dicen absolutamente nada, no soportan, ¿no?, durante mucho tiempo esta situación, porque piensan que si se van a quejar van a ser más violentados o más atacados por el agresor o por el hostigador, o porque tienen esa idea de que de repente van a ser también digamos como vergüenza, ¿no?, para los demás, de que está quejándose, en fin, ¿no? Entonces prefieren guardar el silencio. Pero lo más negativo tal vez de esto es que también hay un silencio del entorno que está al mando de estos jóvenes, ¿no? A veces los profesores también son testigos, ¿no?
y cómplices, ¿no? Sí. ¿No? De esta situación. No dicen absolutamente nada, prefieren estar tranquilos, ¿no? Como mencionábamos antes, ponerse en la situación de la indiferencia, o por último, ¿no? De llegar a considerar que esos comportamientos son normales, ¿no? Así me hicieron a mí, o así te vas a hacer hombre, ¿no? Es algo normal. Y pueden de repente creer que si no lo soportan, pues es algo que no es algo que deben denunciar ni decir nada. Entonces yo creo que ahí lamentablemente no hay una complicidad, ¿no? De los profesores, de los auxiliares, ¿no? Que no quieren tener problemas entre comillas y prefieren mantener una situación así. Entonces, cuando una escuela acepta una situación como esta, es porque también hay distorsión definitivamente en profesores, en auxiliares, en directores y todo lo que tiene que ver con la parte tutelar, ¿no? de los escolares. El famoso, ¿no? Hoy te toca, ¿no? Hoy te toca tu paliza. Bueno, ¿cómo se va desarrollando esto del bullying, ¿no? El acosador puede empezar a fijar objetivos mientras los componentes del grupo que lo apoyan se van posicionando frente a posibles ataques, ¿no? El acosador pasa a hacer ya pequeñas intimidaciones que no son afrontadas por la víctima. Comienza ya la agresión física después, con la víctima sufriendo consecuencias, y la gravedad de las agresiones va aumentando, ¿no? Paulatinamente, con un sentimiento de desesperación, de derrumbamiento de la autoestima de la víctima, mientras que los espectadores, ¿no? Están, digamos, sin hacer absolutamente nada, ¿no? En la víctima puede haber manifestaciones, ¿no? del acoso en la escuela. Ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Entonces, raro, ¿no? Antes le gustaba ir, ahora ya no quiere ir a la escuela. Entonces, si eso ocurre, tenemos que sospechar que algo está ocurriendo, ¿no? en el colegio. Empieza a haber un descenso en el rendimiento escolar. Empieza a cambiar la conducta, su carácter, se vuelve apático, está triste, está abatido, ¿no? Es un alumno que no es elegible para trabajar en grupo. Yo recuerdo mucho, miren, esto en la universidad incluso, ¿eh? Les comenté que estaba en Chimbote, ¿no? Y también era docente de allá de una universidad privada. Y a mi grupo, ¿no? de obstetricia, ya a la tercera o cuarta semana llegó una jovencita de la sierra, ¿no? Y las otras chiquitas que estaban ahí conmigo eran, ¿no? hijitas de familia. Y entonces esta chiquita pues se corrían virtualmente, ¿no? La abandonaban, no tenía grupo. Y de alguna manera la discriminaban tremendamente, ¿no? Esta chica aguantó 3 a 4 semanas y se retiró. No pudo llegar a integrarse, ¿no? Pero había, ¿no? No era una agresión verbal ni física, ni tampoco le decían palabras que puedan ser hirientes, ¿no? para ella, pero el aislamiento, ¿no? La estrategia era el aislamiento, aislarla, hacerla sentir que está sola, ¿no? Indiferencia. Y aunque formaba parte formalmente, aunque formaba parte, ¿no? de manera oficial de un grupo, cuando tenían que exponer, ella no le daban nada y le hacían quedar mal, ¿no? Delante del decían, no he hecho nada. Bueno, y ella decía, pero es que no me han dado nada. O sea, era la estrategia, ¿no? No era golpe, no era una agresión verbal, pero ese aislamiento, ¿no? O sea, hacerla sentir totalmente desamparada ahí, ¿no? Entonces, indicadores ya también presencia de golpes, obviamente, ¿no? O heridas. Se pone nervioso cuando participa en clase, ¿no? Murmullos, risas, ¿no? En fin. Indicadores de acoso escolar en el agresor. Por ejemplo, ausencia de empatía con el sufrimiento de los demás. Parece el agresor no darse cuenta, ¿no? Realmente
de que la víctima está sufriendo realmente, ¿no? Y eso es una desensibilización realmente, ¿no? Y es una conducta antisocial, ¿no? del agresor. Hablar despectivamente de algún chico o chica de su clase, ¿no? O ese cholo, ese chato, ¿no? En fin, cosas así. También ya ha sido recriminado más de una vez por peleas con sus iguales, prepotente, dominante, con hermanos, con amigos, se burla de sus iguales, falta de cumplimiento de normas, ¿no? Entonces, en realidad, el maltrato pues no es una broma, ¿no? En la broma todos deben reírse, pero si todos se ríen y tú eres el afectado, definitivamente eso no es una broma, es un maltrato realmente, ¿no? Y eso es lo que tenemos que diferenciar claramente, ¿no? Bueno, el bullying definitivamente tiene consecuencias importantes, ¿no? Y por eso es que ahora le estamos prestando, creo, la atención que antes no teníamos. Hemos hablado de síntomas o de trastorno depresivo, de trastorno de ansiedad, y el bullying evidentemente nos va a conducir a todo eso, ¿no? Y a veces podemos creer que la víctima es la que va a sufrir de todo esto, pero en realidad no es solamente la víctima, sino también es el agresor. También tiene trastornos, ¿no? de su personalidad. En la víctima, por ejemplo, hay un deterioro tremendo de la autoestima, ¿no? Te hace sentir menos, que no vales para nada, ¿no? Y eso genera ansiedad, genera depresión, genera fobias, ¿no? Genera intento de suicidio, va a repercutir negativamente para el desarrollo de su personalidad, para su socialización y para su salud mental en general. Todo lo que ocasiona, ¿no? Todo lo que ocasiona esto. Yo creo que en algún momento hemos sido motivo de una burla, ¿no? Pero de repente hablamos mal, nos expresamos mal, hemos expuesto mal, dijimos una palabra por otra, nos equivocamos, pero todo quedó ahí, ¿verdad? Pero ya de manera repetitiva, continua, eso definitivamente ya no es algo normal, ¿no? Eso ya es un acoso, un hostigamiento, básicamente. Pero miren, en los agresores también hay consecuencias, ¿no? Estas conductas pueden hacerse crónicas, ¿no? Y pueden conducirlo, ¿no? Al agresor, con el paso del tiempo, ¿no? A una forma de que pueda o quiera alcanzar sus objetivos sin importar lo que tenga que pasar, ¿no? De manera legítima o ilegítima. No le interesa eso, ¿no? Entonces va a haber un mayor riesgo, ¿no? De conducta delictiva, violencia doméstica, ¿no? Violencia de género probablemente, porque va a querer imponer su carácter dominante, ¿no? Pero los espectadores, ¿no? También, ¿no? También corren el riesgo, ¿no? De insensibilizarse ante las agresiones cotidianas, de no reaccionar a las situaciones de injusticia en su entorno. Y eso pasa, ¿no? Roban en la calle y nadie dice nada, ¿no? Nadie ve, nadie mira, nadie se enteró, ¿verdad? Le pegan a una persona injustamente o a un niño, tampoco, ¿no? Porque de alguna manera nos hemos insensibilizado y no queremos, ¿no? Realmente darnos cuenta, ¿no? O participar de algunas situaciones que pueden ser demasiado injustas para otras personas. ¿Cómo enfrentar, ¿no? La intimidación y el maltrato entre los alumnos? Lo primero es que los alumnos tienen que saber que tienen derecho, ¿no? a una integridad o a una salud física, psicológica, que nadie debe o puede abusar de ellos, ¿no? Ni física ni psicológicamente, ni sexualmente tampoco, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que promover y hacer entender, que hay actitudes y conductas que no deben o que no tienen que permitir en sus relaciones con los iguales y las personas adultas. Es un derecho, ¿no? Es un derecho a la salud mental. Crear una cultura pacifista, no violenta, ¿no? Prepararse para afrontar conductas incómodas y las presiones de grupo y romper la ley de silencio, ¿no? Yo creo que esto se tiene que hablar, se tiene que decir, romper el miedo, ¿no? Porque eso es lo que hace que el niño siga sufriendo, ¿no? No le cuenta a su padre,
no le cuenta a su profesor, ¿no? Tal vez porque piensa que va a recibir más castigo aún, ¿no? Las relaciones han de ser igualitarias, no de prepotencia ni de dominio, sumisión. Bueno, siempre en la escuela siempre hay uno, ¿no? El que quiere manejar la situación, ¿no? Nos ha pasado. Siempre en la escuela, como se dice, hay un vivo, ¿no? Hay un tontito, ¿no? El punto, el horna, ¿no? El blanco. Otros que se aprovechan, digamos, de las situaciones de los demás, ¿no? En fin, hay de todo, ¿no? Hay que concientizar de que se tiene que informar y dar a conocer situaciones de abuso físico, psicológico, no solamente la que le está sucediendo a él, sino también de la que le está ocurriendo o acaeciendo a los compañeros, tanto a los padres o familiares como al centro educativo también, ¿no? Los espectadores deben mostrar una actitud de apertura, ¿no? De comunicación, de interés por la víctima, no posicionarse al lado del acosador y hacer que la víctima se lo cuente a los padres, ¿no? Personas cercanas, ofertar o ir con él si no está seguro. Han de ser conscientes de la importancia de mantener relaciones interpersonales cordiales, positivas, mutuamente satisfactorias, entre iguales. Nos quejamos mucho, ¿no? de la violencia actualmente, ¿no? De la violencia, de la inseguridad. Y si no trabajamos, lógicamente, de nuestras escuelas, probablemente vamos a seguir viendo lo mismo, ¿no? Vamos a sacar de repente a la policía, a los militares de las calles, pero esto requiere un trabajo de base, ¿no? Un trabajo de la familia, un trabajo de la escuela. Hay mucha violencia familiar, mucha violencia escolar. Bueno, ¿qué esperamos de la sociedad, no? Nuestros hijos van a ser violentos también. Nosotros mismos estamos, digamos, promoviendo, ¿no? Actitudes violentas, ¿no? Dice acá este dicho: no hay necesidad de apagar la luz del prójimo para que la nuestra pueda brillar.